En el norte de México, el poder no siempre se anunció con discursos ni se registró únicamente en decretos oficiales. Durante décadas, se ejerció desde apellidos, desde extensiones de tierra que parecían no tener fin y desde alianzas familiares que definían quién gobernaba, quién obedecía y quién quedaba fuera. Chihuahua fue uno de los territorios donde ese modelo alcanzó su forma más acabada. En la actualidad, Chihuahua se presenta como un estado integrado al orden institucional del país, con estructuras políticas formales y una economía que responde a lógicas modernas. Sin embargo, bajo esa capa visible, persisten rastros de un pasado en el que el poder no dependía exclusivamente del cargo público, sino de la capacidad de una familia para controlar recursos, influir en decisiones y perpetuarse a través del tiempo sin necesidad de exponerse. Los apellidos Creel y Terrazas ya no dominan el escenario político como lo hicieron entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, pero su presencia no se extinguió. Se transformó. Parte de ese poder se diluyó con la Revolución Mexicana, parte se adaptó a nuevas reglas y otra quedó fijada en propiedades, documentos, redes sociales y memorias locales que todavía explican por qué Chihuahua fue, durante años, un territorio gobernado más por familias que por instituciones. La unión entre ambas casas no debe entenderse como un episodio privado ni como una coincidencia social propia de la élite, sino como una estrategia que consolidó una forma específica de dominio regional en la que la tierra de los Terrazas y la proyección política de los Creel se complementaron para construir un poder que operaba tanto dentro como fuera del Estado. Este relato comienza allí donde los restos de ese sistema aún son visibles, no como ruinas aisladas, sino como señales de una continuidad histórica que ayuda a explicar cómo el poder en Chihuahua no desapareció con los cambios de régimen, sino que aprendió a moverse en silencio. Para comprenderlo, es necesario regresar al momento en que la tierra y el apellido bastaban para gobernar. Antes de que los Creel se convirtieran en un apellido central dentro del poder político regional, Chihuahua ya funcionaba bajo una lógica clara. Gobernar significaba poseer. En el siglo XIX, el control del territorio no era solo una cuestión económica, sino la base misma de la autoridad social, jurídica y política. En ese escenario, ninguna familia concentró tanto poder como los Terrazas. Durante décadas, la familia encabezada por Luis Terrazas construyó el mayor latifundio documentado en la historia de México. Millones de hectáreas quedaron bajo su dominio directo o indirecto, formando un entramado de haciendas, ranchos y propiedades que no solo producían riqueza, sino que organizaban la vida cotidiana de amplias zonas del Estado. En la práctica, vastos territorios funcionaban como espacios privados con reglas propias, donde la autoridad del propietario se imponía sobre cualquier presencia débil del Estado. Este poder territorial no surgió de manera espontánea. Se consolidó a través de compras masivas de tierras, apropiaciones legales e ilegales, alianzas políticas locales y el aprovechamiento de un contexto nacional marcado por la inestabilidad, las guerras internas y la fragilidad institucional. En Chihuahua, la distancia con el centro del país favoreció la autonomía de las élites regionales, permitiendo que figuras como Terrazas gobernaran más por control material que por mandato formal. Luis Terrazas no fue únicamente un gran propietario, también ocupó cargos públicos relevantes, incluido de gobernador del estado en distintos momentos. Esa doble condición, terrateniente y autoridad política, definió un modelo de poder en el que no existía una separación real entre intereses privados y funciones públicas. Las decisiones de gobierno respondían, en gran medida, a la lógica de preservación del latifundio y del orden social que lo sostenía. Para finales del siglo XIX, Chihuahua era un territorio donde la ley escrita coexistía con una ley no declarada, impuesta desde las haciendas. El acceso a la tierra, al trabajo, a la justicia y a la protección dependía de la cercanía con la familia dominante. Este fue el mundo que heredó la siguiente generación de las élites regionales. Un estado donde el poder ya estaba concentrado, pero necesitaba adaptarse a un país que avanzaba hacia nuevas formas de gobierno. Es en este punto donde el apellido Terrazas, aún fuerte pero expuesto a los cambios del México porfirista, encuentra en los Creel no solo un aliado social, sino una vía de acceso a un tipo distinto de poder, menos visible, más institucional y mejor conectado con el centro del país. A diferencia de los Terrazas, cuyo poder se había construido desde la tierra y la presencia física en el territorio, los Creel representaban otro tipo de élite, más reciente, más urbana y mejor conectada con los circuitos nacionales e internacionales. Su ascenso no se apoyó en el latifundio, sino en el comercio, las finanzas, sobre todo en la política como instrumento de proyección social. El origen de la familia Creel en Chihuahua está ligado al desarrollo económico de la segunda mitad del siglo XIX, cuando la región comenzó a integrarse con mayor fuerza al mercado estadounidense. La cercanía con la frontera,
El crecimiento del comercio y la llegada del ferrocarril crearon un nuevo espacio para actores que supieron moverse entre negocios, diplomacia y administración pública. En ese entorno, los Creel lograron posicionarse como intermediarios entre el poder local y el poder nacional. A diferencia de las viejas familias terratenientes, los Creel no dependían de extensiones masivas de tierra para ejercer influencia. Su fortaleza estaba en las relaciones, con banqueros, con inversionistas extranjeros, con funcionarios del gobierno central y con el círculo político que se consolidaba alrededor de la presidencia. Este tipo de capital, menos visible que la tierra, resultó especialmente valioso en un país que buscaba estabilidad después de décadas de conflicto. La familia entendió pronto que el futuro del poder no pasaba únicamente por dominar un territorio, sino por integrarse al aparato del Estado. Por eso, su estrategia se orientó hacia la educación, el servicio público y la cercanía con los grupos que definían la política nacional. En un Chihuahua dominado por hacendados, los Creel se convirtieron en una élite distinta. No gobernaban desde la hacienda, sino desde la oficina, el despacho y la representación oficial. Este perfil los volvió complementarios a los Terrazas. Mientras unos concentraban el poder material acumulado durante generaciones, los otros ofrecían acceso directo a los espacios donde se tomaban decisiones a escala nacional. La convergencia entre ambas familias no fue inmediata, pero el contexto del porfiriato creó las condiciones para que esa alianza se volviera no solo conveniente, sino estratégica. Con la llegada de un régimen que privilegiaba el orden, la estabilidad y la tecnocracia, los Creel encontraron el escenario ideal para ampliar su influencia. Chihuahua estaba a punto de convertirse en un punto clave para el proyecto porfirista y la familia estaba preparada para ocupar un lugar central en esa transformación. El ascenso definitivo de los Creel no puede entenderse sin el contexto político que marcó el largo gobierno de Porfirio Díaz. El porfiriato no solo buscó estabilidad después de décadas de guerras internas, sino que creó un modelo de poder basado en el orden, la centralización política y la alianza directa con las élites regionales capaces de garantizar control territorial y crecimiento económico. En este sistema, el Estado no intentó eliminar a los poderes locales, sino integrarlos. A cambio de lealtad política y paz social, las familias dominantes conservaron privilegios, propiedades y acceso directo a los espacios de decisión. Chihuahua, por su ubicación estratégica, su frontera con Estados Unidos y su potencial minero y ganadero, se convirtió en una pieza clave dentro de ese proyecto nacional. Fue en este escenario donde figuras como Enrique Creel encontraron el terreno ideal para expandirse. El régimen porfirista favorecía a quienes podían traducir intereses regionales en políticas públicas, atraer capital extranjero y garantizar estabilidad. Los Creel, con su perfil político, diplomático y financiero, encajaban perfectamente en ese esquema. No eran caudillos armados ni grandes terratenientes, sino operadores del poder moderno que el porfiriato necesitaba. Al mismo tiempo, el modelo porfirista comenzó a mostrar límites para familias como los Terrazas. Aunque su poder territorial seguía siendo inmenso, el control exclusivo de la tierra ya no bastaba para influir en un estado cada vez más centralizado. El poder empezaba a desplazarse hacia la capital, hacia los ministerios, las embajadas y los círculos cercanos al presidente. Para mantenerse en la cima, las viejas élites debían adaptarse. El porfiriato, así, funcionó como un punto de encuentro entre dos formas de poder: la tradicional, basada en la propiedad y el dominio local, y la moderna, sustentada en la política institucional y las relaciones con el centro. En ese cruce de caminos, la alianza entre los Creel y los Terrazas dejó de ser una posibilidad distante y comenzó a perfilarse como una necesidad mutua. Más que un simple periodo de estabilidad, el porfiriato fue el momento en que el poder en Chihuahua empezó a reorganizarse. Las familias que entendieron esta transformación sobrevivieron y se fortalecieron. Las que no, quedaron expuestas a los cambios que pronto sacudirían al país. En ese proceso, el matrimonio entre ambas casas se convertiría en la pieza que cerraría el círculo del poder regional. En el México de finales del siglo XIX y comienzos del XX, los matrimonios entre familias influyentes rara vez respondían solo a vínculos personales. En los círculos de poder, eran instrumentos de orden, continuidad y expansión. La unión entre los Creel y los Terrazas debe leerse dentro de esa lógica, no como un hecho aislado, sino como una operación cuidadosamente alineada con el contexto político y económico del porfiriato. Para la familia Terrazas, cuya fortaleza seguía siendo el control territorial, el escenario comenzaba a cambiar. La centralización del poder en la capital, el fortalecimiento del aparato estatal y la creciente importancia de la diplomacia y las finanzas reducían el peso exclusivo del latifundio. Conservar la tierra ya no garantizaba, por sí sola, influencia política duradera.
Era necesario un acceso más directo al Estado. Para los Creel, en cambio, la situación era inversa. Su capital político y relacional crecía con rapidez, pero carecía de la base material y simbólica que otorgaban generaciones de dominio territorial. Vincularse con la mayor dinastía terrateniente del norte no solo reforzaba su legitimidad regional, sino que los anclaba a una estructura económica que seguía siendo decisiva en Chihuahua. El matrimonio selló esa complementariedad. A partir de ese momento, el poder dejó de estar fragmentado entre quienes poseían la tierra y quienes controlaban las decisiones políticas. Ambos elementos quedaron integrados dentro de una misma red familiar, reduciendo tensiones internas y reforzando una forma de gobierno donde los intereses privados y las funciones públicas operaban de manera coordinada. No se trató de una fusión visible ni de un anuncio explícito de dominio. Su eficacia residió precisamente en la discreción. Las propiedades siguieron en manos de los Terrazas. Los cargos públicos continuaron ocupados por los Creel. Pero detrás de esa aparente separación existía una convergencia real de intereses, estrategias y objetivos. Este tipo de alianza permitió a ambas familias navegar un periodo de transición sin perder su posición. Mientras el país avanzaba hacia un modelo estatal más complejo, en Chihuahua se consolidaba una estructura de poder que combinaba lo antiguo y lo moderno, lo local y lo nacional, preparando el terreno para la figura que encarnaría esa síntesis: Enrique Creel. La figura de Enrique Creel representa la culminación de la alianza entre los Creel y los Terrazas. En él convergieron la herencia política, las redes familiares y la capacidad de moverse con soltura dentro del aparato del Estado porfirista. Su trayectoria no fue la de un caudillo local, sino la de un operador del poder nacional con raíces firmes en Chihuahua. Creel ocupó cargos clave que lo colocaron en una posición estratégica entre el gobierno central y las élites del norte. Fue gobernador de Chihuahua y posteriormente embajador de México en Estados Unidos, un puesto de alta relevancia en un momento en que la relación bilateral era crucial para el proyecto económico del porfiriato. Desde esas posiciones, actuó como mediador entre los intereses regionales y las prioridades del régimen. Su cercanía con el grupo de los científicos, la élite tecnocrática que asesoraba a Porfirio Díaz, consolidó su influencia. Este círculo promovía un modelo de gobierno basado en la modernización, la estabilidad y la atracción de capital extranjero, y veía en Chihuahua un territorio clave para ese proyecto. Creel se convirtió en uno de sus principales representantes en el norte del país. A diferencia de los viejos gobernantes regionales, su poder no se ejercía de manera directa ni visible. Operaba a través de decisiones administrativas, negociaciones diplomáticas y redes políticas que trascendían el ámbito local. Esta forma de autoridad, más institucional y menos personalista, permitió que los intereses de su entorno familiar se integraran al funcionamiento normal del Estado sin necesidad de imponerlos por la fuerza. Bajo su gestión, Chihuahua se mantuvo alineado con el orden porfirista, garantizando estabilidad en una región estratégica. Sin embargo, esa estabilidad tenía un costo. Reforzaba un sistema profundamente desigual, donde el acceso a la tierra, a la justicia y a la representación política seguía concentrado en pocas manos. El modelo funcionaba mientras el régimen se mantuviera en pie, pero su fragilidad se haría evidente con el estallido de la Revolución Mexicana. Enrique Creel encarnó así una transición clave, del dominio regional basado en la tierra al ejercicio del poder desde las estructuras del Estado. Esa adaptación permitió a la alianza Creel-Terraza sobrevivir más allá de una generación, pero también los colocó en el centro de un sistema que pronto sería cuestionado de manera radical. El estallido de la Revolución Mexicana alteró de forma abrupta el equilibrio que había permitido a la alianza Creel-Terrazas consolidarse. El conflicto no solo cuestionó a un gobierno, sino a un sistema completo de poder basado en la concentración de la tierra, la exclusión política y la cercanía entre las élites regionales y el Estado porfirista. Para familias como estas, la revolución no fue un episodio más, sino una amenaza directa a su forma de existencia. En Chihuahua, la crisis se sintió con especial intensidad. La región se convirtió en uno de los principales escenarios del conflicto armado y el discurso revolucionario apuntó de manera explícita contra los grandes latifundios y contra quienes habían gobernado desde ellos. El modelo que durante décadas había garantizado orden comenzó a ser visto como sinónimo de abuso, desigualdad y falta de legitimidad. Las figuras asociadas al antiguo régimen quedaron expuestas. Enrique Creel, identificado con el porfiriato y con el grupo de los científicos, pasó rápidamente de operador indispensable a representante de un orden en retirada. La cercanía con el poder central, que antes había sido una ventaja, se transformó en un factor de riesgo. En ese contexto, la permanencia en cargos públicos dejó de ser posible.
La revolución no actuó de manera uniforme ni inmediata sobre las propiedades y las familias dominantes. Hubo momentos de negociación, retrocesos y adaptaciones. Sin embargo, el mensaje era claro. El control absoluto de la tierra y la fusión entre intereses privados y gobierno ya no serían tolerados bajo las nuevas reglas políticas que comenzaban a imponerse. Para los Terrazas, el golpe fue material y simbólico. El latifundio, base histórica de su poder, se convirtió en el principal objetivo de las políticas de reparto agrario que, con el tiempo, transformarían la estructura rural del Estado. Para los Creel, la amenaza fue institucional, la pérdida de acceso al aparato del Estado y la necesidad de replegarse de la escena pública. La revolución no destruyó de inmediato la alianza Creel-Terrazas, pero la obligó a entrar en una fase distinta. El poder que antes ejercía de manera abierta tuvo que volverse discreto. La supervivencia ya no dependía de dominar, sino de adaptarse a un país que estaba redefiniendo las reglas del poder político y social. Tras los años más intensos de la Revolución Mexicana, las antiguas élites de Chihuahua se enfrentaron a una disyuntiva clara: adaptarse al nuevo orden político o quedar relegadas a un pasado que ya no tenía lugar en el México posrevolucionario. Para la alianza Creel-Terrazas, la supervivencia no pasó por la confrontación directa, sino por una reconfiguración silenciosa de su forma de operar. El poder territorial que había definido a los Terrazas durante generaciones comenzó a fragmentarse. Las políticas de reparto agrario, aplicadas de manera gradual y desigual, redujeron de forma significativa las grandes extensiones de tierra. Sin embargo, esta pérdida no significó una desaparición total del patrimonio familiar. Parte de los bienes se transformó, se vendió o se reorganizó bajo nuevas figuras legales, permitiendo conservar capital económico aunque se perdiera el control absoluto del territorio. En el caso de los Creel, la adaptación fue principalmente política. El alejamiento de los cargos visibles no implicó una ruptura con las redes de influencia construidas durante el Porfiriato. La experiencia administrativa, las relaciones diplomáticas y los vínculos con sectores empresariales siguieron siendo activos valiosos en un país que, pese a los cambios discursivos, necesitaba cuadros técnicos y estabilidad institucional. La clave de esta etapa fue la discreción. A diferencia del periodo anterior, donde el poder se exhibía sin reservas, el México posrevolucionario castigaba la ostentación asociada al antiguo régimen. Las familias que lograron mantenerse entendieron que la permanencia dependía de no desafiar abiertamente al nuevo Estado, sino de integrarse a él desde posiciones menos visibles. Este proceso no fue inmediato ni exento de tensiones. Hubo pérdidas reales, desplazamientos y un descenso claro en la capacidad de imponer decisiones de manera directa. Sin embargo, la alianza Creel-Terrazas consiguió evitar la ruptura total que se afectó a otras dinastías regionales. El poder ya no se concentraba en una sola figura ni en una sola familia, pero tampoco se extinguió. Así, la adaptación se convirtió en una forma de continuidad. Al renunciar al dominio absoluto, las antiguas élites conservaron espacios de influencia que les permitieron atravesar el siglo XX sin desaparecer del todo, preparándose para operar dentro de un sistema político profundamente distinto al que las había visto nacer. Consolidado el nuevo Estado posrevolucionario, el poder en México dejó de organizarse alrededor de familias visibles y comenzó a concentrarse en una estructura política centralizada que, con el tiempo, encontraría en el PRI su principal instrumento. Para las antiguas élites regionales, este cambio no significó una expulsión automática, sino una redefinición profunda de su relación con el poder. En Chihuahua, los herederos de las redes Creel-Terrazas entendieron pronto que la supervivencia dependía de no confrontar al nuevo régimen, sino de coexistir con él. La época de los grandes apellidos dominando abiertamente la política local había terminado. En su lugar, se impuso una lógica de bajo perfil, donde la influencia se ejercía desde espacios secundarios, asesorías, vínculos empresariales y relaciones personales cuidadosamente administradas. El PRI ofreció un marco funcional para este tipo de integración. Su estructura absorbió a antiguos cuadros regionales, diluyó identidades familiares en una maquinaria política más amplia y redujo la visibilidad de los poderes tradicionales. En ese contexto, el apellido dejó de ser una bandera pública y se convirtió en un recurso privado, útil solo cuando era necesario y siempre lejos del discurso oficial. Durante buena parte del siglo XX, la presencia de estas familias se percibió más por ausencias que por protagonismos. No encabezaban movimientos, no disputaban liderazgos nacionales y evitaban aparecer como herederas directas del antiguo régimen porfirista. El silencio, en este periodo, funcionó como una estrategia de protección frente a un Estado que desconfiaba de cualquier concentración de poder fuera de sus propias estructuras. Este repliegue no implicó irrelevancia,
En muchos casos, las redes económicas, sociales y culturales construidas durante décadas siguieron operando de manera informal. El acceso a capital, a información y a relaciones privilegiadas permitió a los descendientes de las viejas élites mantenerse en posiciones de comodidad e influencia, aunque ya no fueran visibles como actores políticos centrales. Así, el siglo XX no fue para la Alianza Creel-Terrazas una etapa de dominio, sino de administración de la herencia. El poder dejó de imponerse y pasó a negociarse. Y en ese proceso, el silencio se convirtió en la forma más eficaz de permanencia. En torno a la Alianza Creel-Terrazas se ha construido, con el paso del tiempo, una narrativa que mezcla registros históricos sólidos con interpretaciones locales y relatos transmitidos de forma oral. Separar ambos planos resulta esencial para entender el alcance real de su poder sin caer en exageraciones ni negaciones simplistas. Los hechos documentados permiten afirmar que la familia Terrazas concentró, durante el siglo XIX, el mayor latifundio conocido en México y que esa acumulación estuvo directamente vinculada al ejercicio del poder político en Chihuahua. También está acreditada la trayectoria de Enrique Creel como gobernador del estado, su participación en el Círculo de los Científicos y su papel como embajador en Estados Unidos, así como la integración de estas élites al proyecto porfirista de orden y modernización. Los registros oficiales, la correspondencia política y los estudios históricos coinciden en señalar que la alianza entre ambas familias facilitó una forma de gobierno donde los límites entre Estado e intereses privados eran difusos. Las versiones populares, en cambio, tienden a presentar a los Creel-Terrazas como dueños absolutos e incontestables del Estado, capaces de controlar cada decisión y cada conflicto local. Estas narrativas suelen atribuirles un poder monolítico y continuo, incluso después de la Revolución, sin distinguir entre influencia real y memoria colectiva. No existe evidencia documental que confirme un control total y permanente tras el colapso del Porfiriato, ni una continuidad intacta del dominio familiar durante todo el siglo XX. Estas versiones no deben descartarse, pero sí contextualizarse. Reflejan la percepción social de una época marcada por desigualdades profundas y por la concentración del poder en pocas manos, más que una descripción precisa de la realidad política posterior. La distancia entre ambos planos explica por qué el apellido sigue generando resonancia, aun cuando su peso institucional se redujo de forma significativa. En el Chihuahua contemporáneo, el poder ya no se organiza alrededor de grandes familias terratenientes ni de alianzas matrimoniales con impacto político directo. Las transformaciones legales, económicas y sociales del último siglo redefinieron por completo las reglas del juego. Sin embargo, los rastros del antiguo orden no han desaparecido del todo. Los apellidos Creel y Terrazas persisten principalmente como referencias históricas y patrimoniales. Algunas propiedades, archivos y bienes culturales vinculados a estas familias se conservan como parte del paisaje urbano y rural, mientras que otros se integraron al mercado o pasaron a manos del Estado. Su presencia en la política formal es hoy marginal, y no existe una estructura de poder que pueda compararse con la que ejercieron en el pasado. Aún así, la memoria de ese dominio sigue influyendo en la manera en que se interpreta la historia regional. En debates sobre tierra, desigualdad y poder local, los nombres reaparecen como símbolos de una etapa en la que gobernar y poseer eran prácticamente la misma cosa. Chihuahua, como entidad moderna, se construyó en buena medida reaccionando contra ese modelo. Hasta 2026, no hay evidencia de un retorno de este tipo de poder familiar ni de una reconfiguración similar. Lo que permanece es el legado histórico y la huella que dejó una forma de gobierno que ayudó a definir la identidad política del Estado. La historia de los Creel-Terrazas no es la de una conspiración permanente ni la de un poder inmortal, sino la de una adaptación exitosa a un momento específico de la historia mexicana. Su alianza funcionó porque respondió a las reglas de su tiempo. Tierra como autoridad, familia como estructura política y Estado como espacio innegociable. Cuando esas reglas cambiaron, el poder no desapareció de inmediato, pero tampoco pudo mantenerse intacto. Se transformó, se fragmentó. Finalmente, se diluyó dentro de un sistema más amplio que ya no permitía la dominación abierta de una región por una sola familia. El silencio, la discreción y la retirada gradual fueron tan decisivos como lo había sido antes la expansión territorial. Chihuahua ofrece, en este sentido, una lección histórica clara. El poder no siempre cae. A veces simplemente aprende a retirarse. Y comprender cómo operó esa retirada ayuda a entender no solo el pasado de una región, sino las formas en que poder en México ha sabido cambiar de rostro sin desaparecer por completo.